Martín Solares nació en México en 1970. Es editor, narrador y ensayista. Cursó el doctorado en estudios ibéricos y latinoamericanos en la Sorbona. A lo largo de su trayectoria, se ha desempeñado como editor en Almadía, Océano y Tusquets, y ha colaborado en medios como La Jornada, Milenio y Proceso. Su libro Monstruos fue ganador del Premio Nacional de Cuento Infantil Juan de la Cabada. Asimismo, es autor de obras reconocidas como Los Minutos Negros, Cómo dibujar una novela y No manden flores. En la charla casual de hoy, Martín Solares conversa acerca de su más reciente libro, Cómo vi a la mujer desnuda cuando entraba en el bosque. Martín Solares, bueno, disfrutando tu nueva novela, ¿cómo era que se llamaba? Ah, Tiene un nombre largo, pero mira, exacto, me he portado bien tantos años poniendo nombres cortos a novelas largas, que ahorita puedo exacto. poner un nombre largo a una novela corta. Sí, Yo siempre tengo miedo de eh, poner algún error en los títulos largos. El otro día también, no me acuerdo con quién, también le preguntaba cómo era que se llamaba. sí. Oye, pero mira, no te preocupes, eso es absolutamente comprensible. Estoy buscando una pista, y es que si tienes dudas, Bueno, acuérdate que Magritte, el ojo miraba a la mujer que entraba en el bosque, algo así, digamos, ¿no? sí, más o menos. Pero Ujú. mira, si tienes dudas, te estoy buscando. Hay un cuadro que hizo René Magritte, del cual tomé Ajá, este título. ¿M? Y lo parafraseé muy sutilmente. Caramba, aquí no lo encuentro, pero bueno, tendré que estar por aquí. Y bueno, ese es el origen de ese título. Desde que ajá, yo imaginé, desde que comprendí que la ruta para contar esta novela iba a ser a través de ese cuadro de Magritte, ajá, me propuse que, bueno, que el título fuera justamente ese, para hacerle un homenaje, porque la claro. estructura secreta de la novela también repite la del cuadro de Magritte. El Ujú, cuadro es un retrato de una mujer fantasma, desnuda, que está en primer plano, avanzando hacia nosotros o sumergiéndose en la oscuridad, según uno la interprete, y está rodeada por fotografías de los surrealistas con los ojos cerrados, es uno de sus collages más famosos. ujú. Y bueno, pues lo que yo hago es exactamente lo mismo, empezar con la figura de Pierre Lenoir y luego revisar los expedientes secretos de todos los surrealistas, y bueno, los expedientes policíacos, perdón, de Buscando a todos los Marisca, por surrealistas. supuesto, ¿no? Así es, Ajá. Ahora, una de las cosas que más me conmovió con respecto a esta novela es precisamente entrar en un mundo literario. Yo no busqué precisamente el título, pero busqué, por ejemplo, el queso rocamadour, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, descubrí que hay un montón de claves alrededor del queso, que por supuesto se llamaba así el bebé rocamadour de Rayuela, de Julio Cortázar, ¿no? Entonces yo decía, es increíble cómo las novelas de Martín nos llevan a un grado, bueno, algunas novelas nos llevan a un grado de literatura que podría ser precisamente la literatura un entretenimiento con todas las letras. ¿Es un poco eso, Martín? por supuesto que sí. Mira, Ajá, en las primeras dos novelas policíacas que yo escribí, no me permití una sola referencia ni a la literatura, ni a ningún tipo de relato largo que no existiera ya dentro del libro. Si no había sido imaginado por uno de mis personajes, yo no permitía que hubiera referencias. Pero de aquí desde el principio, dado que los protagonistas son escritores y poetas famosos del siglo XX, era inevitable mencionar algunas de sus obras. Y eso permitió la entrada de muchas referencias constantes a Guy de Maupassant, a Nerval, a Edgar Allan Poe, a Arsène Lupin, a bueno, muchos a de los los surrealistas mismos, ¿no? personajes. También. A los Claro, claro, surrealistas mismos, ¿no? exactamente, a Alejandro Dumas y a los autores que ellos Claro. adoraban, a Rabelais. Mm. Y bueno, pues eso se fue acentuando a medida que avanzaba la vida de Pierre Lenoir. En esta última, como tú bien dices, hay muchos pequeños chistes secretos que están casi aparecen a ritmo de uno por página. Por ejemplo, cuando estaba en Francia y me dieron por primera vez a probar un queso blandito, tierno, con un sabor intenso y simpático, pero muy fresco al mismo tiempo, la impresión fue tan dura y tan grande que pregunté cómo se llamaba y me dijeron que se llamaba, era el queso rocamadour. Qué increíble. Entonces comprendí que Cortázar tuvo que haber tomado de ahí el nombre del bebé de Rayuela
porque claro. es un objeto que parece que está vivo, de tan tierno y dulce que es. Yo me comprendí ahí muchas cosas sobre la parte lúdica de Cortázar. Y como esas, bueno, puedes encontrar guiños en la obra de algunos guiñitos de Bolaño, de Fuentes, que también vivieron por ahí, tenían sus vinos secretos o sus panaderías, ¿no? Ujú, Yo puse ahí el queso Rocamadour y los quesos con los que yo siempre me topé y con los que siempre me agasajaron, muchos de mis amigos en distintas ciudades. ujú, Aquí los incluí todos mis favoritos en una sola mesa para agasajar a un fantasma que está en ujú. ese castillo. Ahora, más allá de fantasmas, que por supuesto hablaremos después, hay una cosa que tiene que ver con el movimiento surrealista, digamos, ¿no? A mí me entusiasma mucho el tema porque sobre el surrealismo estuvo planteado el rock argentino, digamos, ¿no? Sí, Y ahora acaba de sacar Sexto Piso, un maravilloso libro que es, diríamos, casi todos los textos de Artaud. Y empiezo a pensar con tu libro que hay movimiento surrealista para rato, digamos, ¿no? Probablemente el último movimiento que se haya dado alrededor de la literatura, alrededor del azar también, por supuesto, pero que no cesa, ¿no? sí, por ¿Cómo lo ves supuesto. tú a eso? Uy, mira, yo veo más actual que nunca al movimiento surrealista, todas sus ideas en torno al arte. Bueno, de entrada, nuestra educación visual eh, viene del surrealismo. Si no existieran los fabulosos collages de los poetas surrealistas, sus cadáveres exquisitos, el ritmo de edición enloquecido de Luis Buñuel y Salvador Dalí en sus primeros cortometrajes, no existiría la publicidad contemporánea. Los que le pusieron ese ritmo y esa locura y esa libertad de asociación de ideas fueron los surrealistas. Y si me apuras un poco, el fin del dadaísmo también. Mm, Todos esos juegos, esos cambios de tipografía con los cuales querían dinamitar la seriedad de la edición francesa de 1918, eh, ha seguido a un goce de estupenda salud. Es ese deseo de llamar la atención a través de la tipografía misma en primer lugar y luego de todo lo que se puede hacer con la tinta sobre el papel, sigue más viva que nunca. Pero no solamente es eso, fíjate que también un poco las causas que produjeron la aparición del surrealismo, creo yo que las puedes encontrar súper vigentes prácticamente en cualquier país de América Latina mm, y de Europa, por supuesto. Mira, eh, muchos países, y es el caso reciente de México, se encuentran divididos en uno o dos bandos que parecen inconciliables, ¿no? Que se mm. odian a muerte, que se insultan todos los días y que se culpan de manera mutua de la situación desastrosa del país. Ninguno acepta la bolita y es un juego de papa caliente perpetuo. Y a un costado de esos dos bandos está un grupo de ciudadanos que están cansados y hartos de todo lo que está sucediendo, sobre todo de la cantidad de veneno que la propaganda oficial, pagada de manera subrepticias, deposita sobre el lenguaje. Lo que los surrealistas quisieron hacer en un primer momento fue limpiar el lenguaje de la literatura francesa de toda esa carga de veneno que le había inyectado la propaganda y el gobierno francés para empujar a toda una generación a morir en la Primera Guerra Mundial, defendiendo que pues, el status quo de los franceses, no precisamente eh, una causa que podemos decir ahorita tan justa. Querían regresar cargados de honor y de medallas los generales y para eso mandaron a morir a más de 400,000 franceses en los 4 años que duró la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando los sobrevivientes regresan a sus ciudades, están llenos de un enorme desencanto. Vieron la inutilidad y el tamaño de los sacrificios que tuvieron que cometer ahí, y bueno, pues no soportaban la visión de los militares, de los sacerdotes que los asusaron a ir al frente de batalla, pero tampoco de los políticos, de los diputados, de otros poetas, de otros escritores y sobre todo de muchos periodistas. Entonces, cuando los surrealistas encontraban en la calle este tipo de representantes del fervor patrio y del fervor por la guerra, llegaban a los golpes con ellos. Y por eso existían enormes expedientes policiales de cada uno de estos artistas.
Yo creo que en Argentina, en Colombia, en México de hoy, tú puedes encontrar a muchas personas que están así de acaloradas y así de desencantadas de ese veneno que se está vertiendo cotidianamente en el lenguaje literario, el lenguaje popular, perdón. Y bueno, están tratando de hacer un rescate desde la lengua literaria. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos en común con los surrealistas, Ujú. esa voluntad de defender la pureza de la poesía. ¿Por qué? Pues porque También es ellos, ¿verdad? cierto que hay muchísima ausencia del lenguaje, digamos, ¿no? Muchísimo que, perdón. Mucha ausencia del lenguaje también, y Ah, frente a eso es- también reacciona el surrealismo en el sentido de que hoy, por ejemplo, Biden expresó todo el apoyo a Israel y no nombró a Palestina de ninguna manera, digamos. Entonces, tú dices, hay como sí. una gran ausencia del lenguaje, y por otro lado, yo quería también plantearte que hay como un legado técnico del surrealismo, que es la escritura automática, y si frente a eso todavía nos cuesta o hemos olvidado algunos representantes del surrealismo, digamos, ¿no? Ujú, Como el ujú. legado técnico por un lado y por el otro, olvido. Sí, por supuesto. Mira, hemos olvidado a sus representantes y también a sus ideas. Ujú. Ellos, mira, si me permites regresar al asunto del lenguaje muy brevemente, ellos decían, defender la pureza de la poesía equivale a defender el de cualquier. Si permitimos que las palabras signifiquen otra cosa y estén al servicio del gobierno, jamás vamos a pensar por nosotros mismos. Y bueno, eso es lo que defendían Benjamin Peret, Robert Desnos, Philippe Soupault, que eran los más bravos de los primeros surrealistas, y también el propio André Breton. En esta novela, no tanto por rescatarlo, pues porque yo creo que no necesitan tanto rescate, creo que siguen muy vivos, sino porque yo los admiro. Quise incluir ahí historias de Man Ray, de Robert Desnos, y en este último volumen, que es el más ambicioso, de Luis Aragón, de André Breton y de Max Ernst. Ujú. Por supuesto, también de Meret Oppenheim, que me parece, ella sí, una artista injustamente desconocida, que tiene una obra muy breve. Son eh, nos han llegado hasta ahora una veintena de esculturas de ella, pero cada vez que vemos una, vibramos para siempre y se vuelve inolvidable la obra de Meret Oppenheim. Y bueno, pues yo quería que habláramos de cada uno de ellos y quería hablar con ellos. Entonces, tú te acordarás que en los Minutos Negros metí a Beth Raven por el Sí. placer de escuchar su voz y de escuchar cómo platicaría su vida, estando en confianza con un auténtico grupo de amigos. Bueno, pues esto fue el gran desafío. Yo quería que mi personaje llegara a tomarse unas cuantas copas o unos coñacs con André Breton para hacerlo hablar, Ujú. para que él hablara del amor, de su defensa, de todo esto. Pero no fue nada sencillo. El primer intento para invitar a André Breton a una de estas novelas fue del 2002 y no funcionó. Tuve que leer 5 biografías de él, leer muchas veces sus manifiestos, leer Nadia, los vasos comunicantes, el arte mágico, y sobre todo las entrevistas. Conseguí una grabación de sus entrevistas y cuando yo salía a caminar, mientras daba vueltas a un parque, iba escuchando la voz de André Breton y el énfasis y la pasión que le ponía a sus respuestas. Entonces, al cabo de los años, cuando finalmente llegué a este punto, llegué enfermo porque me dio COVID, y cuando creí que ya no iba a terminar la novela, que no iba a poder terminar la novela por culpa de la enfermedad, le dije a Bretón, mire, tiene usted una semana a lo mucho, bueno, 3 días, pero a ver si lo extendemos, tiene usted 3 días para contarme lo que me quiera platicar. Y bueno, él fue súper generoso, como ya no había tiempo, como yo ya estaba, creía yo mismo que estaba a punto de partir, durante 3 días nos encerramos en mi estudio y él me contó todo, cómo fundó el movimiento, las cosas brutales que le pasaron contra sus amigos, su divorcio tenebroso, los remordimientos atroces que lo estuvieron persiguiendo, al grado que insistían que un fantasma femenino, de una mujer bella pero desnuda y con garras en la punta de los dedos, lo estaba persiguiendo para matarlo, y se le había aparecido por distintas zonas de París, en particular por la ópera. Huyendo de ese fantasma se fue a Normandía, pero el fantasma lo fue a acechar allá y ya no lo dejaba salir del castillo en el cual se había hospedado. Por eso pasó un mes ahí escribiendo Nadia, Ajá. porque nervioso como estaba no podía escribir otra cosa. Pues bien, todo esto para decirte que sí, que yo creo que las obras de ellos y de ellas siguen siendo tan
rutilantes ahorita, como lo fueron hace 100 años o más, pero también sus historias de vida, las cosas asombrosas mediante las cuales Luis Aragón consiguió sobrevivir en la Primera Guerra Mundial, sus decisiones, sus actos valerosos, o también los actos heroicos de Robert Desnos en la Segunda Guerra Mundial, oh Dios mío, siguen siendo diamantes que todo el mundo debería de conocer. Ujú. En este mes publico en Nexos un cuento sobre Robert Desnos, que ya no ocupo en esta novela, pero es tan bella la historia del final de la vida de Robert Desnos en un campo de concentración nazi, que tenía yo que contarlo, así que por eso escribí ese cuento. Y bueno, yo espero que esas ganas de conversar de los surrealistas se note y se disfrute mucho en estas tres novelas. Y también espero haber sido un buen entrevistador, Ajá. porque no dejé que se me escaparan e insistí hasta que me dieron el trofeo pequeño con el que yo quería salir de esas charlas. Un secreto, una historia que fuera inolvidable. Una de las cosas que también podríamos hablar es de las novelas policiales de Georges Simenon, ahora que se Por va supuesto. a entregar el premio Nobel. Cuando se entregó el premio Nobel a Georges Simenon, a mí me costó aceptarlo, digamos, porque era como una cosa, la novela policial premiada en el Nobel. ¿Qué te pasó a ti? ¿Y qué te pasa a ti con una novela francesa como la actual, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, oye, pero una pregunta es que yo recuerde no lo tuvo nunca, se le mencionó como candidato varias veces, fue un candidato perpetuo, porque incluso Camus lo señalaba, ¿no? Ajá. Pero no Sí, la pero no tuvo lo tuvo. nunca él. No, hubo, Me confundo con Patrick Mondiano. exactamente, Ese. sí, perdón, es que también escribe novelas sobre Sí, comisarios, exacto, sí, ¿no? sí, 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 sí. Y lo que sí hubo es que hubo una confusión con Simenón. Entiendo que sus lectores armaban un borlote cada año, como Ajá, la de los lectores de Murakami, porque era sí. uno de los autores más populares del mundo. Y todo el mundo deseaba, incluso Camus y Sartre, que Simenon obtuviera ese premio Nobel. Yo estoy de acuerdo. Yo leí, al salir de la universidad, había una librería de viejo que remataba por 50 centavos novelas de Georges Simenon. Ajá. Entonces, sí, me fui haciendo yo de mi biblioteca Simenon, comprando cada vez que podía una novelita de 50 centavos, policíaca, que leía esa misma noche. No te puedo decir que de las 70 novelas que él escribió, yo haya leído una sola novela mala. Mm. Es asombroso porque uno piensa, bueno, es que ni siquiera hay 70 crímenes enlistados. La lista de los hechos delictivos no puede ser tan grande. Y sin embargo, George Simenon se las ingeniaba para que, a pesar de que se tratara siempre de asesinatos o de fraudes o de cartas robadas, las circunstancias y los culpables fueran completamente singulares. Entonces yo quería escribir una novela al estilo de George Simenon, pero cuando intenté escribir una novela realista, con un comisario desencantado como héroe de la novela, con un lenguaje bastante amarguetas, la historia no funcionó. Y cada año le daba yo una repasada y otra más, hasta que llegué al 2015, en el cual solo me quedé con el título de la novela y tiré todo, prácticamente, salvo unas 2 o 3 líneas con las cuales empiezan ahora algunos capítulos, y me propuse escribir algo que correspondiera a tres pequeñas montañas que yo vislumbraba. Yo decía, la primera novela tiene que ser chiquita, es como una tapete o una puerta de entrada a la segunda. La segunda tiene que ser afiladísima como un acantilado. Uno tiene que llegar a la punta y luego sentir que se desliza hasta el final de la trama. Y la tercera, esa sí es una pequeña cordillera con varias puntas. Eh, Al final de la misma tenemos que llegar a una especie de pequeña, pues, iluminación, es lo que yo quería, ¿no? Ujú. Yo estoy convencido que mientras que el cuento es el territorio donde uno descubre su destino, la novela es el territorio en el cual uno trata de refutar al destino. Mientras que los héroes del cuento apenas tienen tiempo de descubrir quiénes son, y eso ya es mucho,
y se descubren siempre al borde de la muerte o del despertar de un sueño o de la aniquilación total o de un cambio radical en sus existencias, los protagonistas de una novela tienen la oportunidad, gracias a la extensión, de caerse y levantar, caerse y volver a levantarse durante varias ocasiones, tantas como su cuerpo resista luchar contra las embestidas del destino. Entonces yo creo que la novela es un objeto que inventamos para recordar al ser humano que tenemos la posibilidad de seguir luchando contra un destino que nos parezca injusto, tibio, aburrido, papanatas, lo que queramos, pero que no tenemos por qué conformarnos con comprenderlo y cerrar los ojos para siempre. No, va mucho más allá. Y bueno, yo quería hacer esto con este personaje. Poco a poco las mismas tres novelas fueron delimitando cuál sería el territorio. Ujú. Y cuando tuve ya todo el proyecto muy claramente fue cuando comprendí que el diseño de cada novela dependería del tiempo que yo tardara en comprender con personajes novelescos qué significaban las tres palabras clave del surrealismo: la poesía, la libertad y el amor. Esas son las tres palabras clave. Si me apuras está la cuarta revolución, pero yo quería concentrarme en comprender qué había significado para el surrealismo cada una de estas tres palabras que son básicas. Y ahí, por cierto, para retomar tu primera pregunta, también se nota la huella del surrealismo, porque lo que entendemos actualmente por pasión desenfrenada, por amor loco, por, por una libertad que se tiene que defender a toda costa, viene de los poemas y de las obras de los surrealistas. Ellos definieron cómo íbamos a entender la libertad, la grandeza de la poesía, la necesidad de la libertad, la grandeza de la poesía y la necesidad del amor también. Eh, Seguimos viviendo con esas coordenadas que nos dieron André Breton, Paul Eluard, Robert Desnos y otros muchos de esa misma generación. Y bueno, ya por eso tenemos que estarles suficientemente agradecidos, porque nos eh, liberaron de reservar la palabra amor, la palabra libertad, al contexto de la patria, del servicio por causas de servir a causas gubernamentales. Eh, la posibilidad de destinar esas palabras a seres vivos sin pasar por el gobierno, eso es una de las extraordinarias contribuciones del surrealismo a la vida cotidiana y eso quise que se reflejara en las novelas. Ah, perfecto. Ahora, también tú quisiste hacer como una novela a lo George Simenon, o al menos a mí me lo parece, Sí, pero al mismo tiempo se te incluyó un castillo de Normandía, digamos, ¿no? sí, Se te incluyó una mujer fantasma, se te incluyó unos temas muy a lo Poe, digamos, ¿no? sí, sí, sí. Muchas Ese. gracias. Ay, pues está muy, muy bien visto. Sí, mira, mientras que la estructura la daba el significado de la palabra amor en esta última novela y también la intención de crear los expedientes policiales de los surrealistas, pues yo quería que hubiera una trama apasionante. Y como en las otras dos novelas, también yo tenía una obra favorita del surrealismo, que es este cuadro de Magritte, que se llama Y yo no veo a la mujer desnuda cuando entra en el bosque. Entonces, siempre quise explorar cuál era el misterio detrás de esa composición tan extraña, porque Magritte era, contra lo que podremos pensar, resulta que era bastante lógico y que no daba pasos sin guarache, que cada una de sus obras era resultado de una reflexión. Si veíamos hombres de negro y con sombreros de bombín lloviendo como si fueran gotas de agua sobre una calle de Bruselas, eso podía significar que él estaba absolutamente cansado de estas multitudes que salían del trabajo a las 6 de la tarde, ¿no? Y si veíamos, por ejemplo, a un hombre con una manzana aquí, podía significar que él quería aventarle una manzana a la cara a los políticos, a los diputados belgas, a los que tanto había padecido. Y de ahí vienen algunos de sus cuadros más extraordinarios. Son fotografías de altísima velocidad, de hechos que pasaron por su imaginación. Entonces, en este collage, yo lo que vi es que había en las biografías de distintos surrealistas, sobre todo de editores surrealistas como Marcel Duhamel, pistas de cómo se creó ese cuadro y por qué. Y resulta que era una broma hacia la confesión que les hizo muy angustiado André Breton de que una mujer fantasma lo quería matar, que por favor fueran a visitarlo a un castillo en Normandía.
Cuando yo supe que ese castillo existía aún, tomé un tren entre dos participaciones mías en una feria del libro de París, a la cual me invitaron. Me fui a las 5 de la mañana, llegué allá a las 9, me bajé a visitar todo lo que pude del castillo y regresé. Desgraciadamente el día que yo fui, eh, el director del castillo decidió cerrarlo porque se fue de vacaciones. Eh, Había un teléfono puesto ahí en la pared. Bueno, yo llamé y dije, oiga, vengo desde México para conocer este castillo y según internet estaría abierto hoy y yo por eso vine. Me dijo, no, no, mire, yo decidí cerrarlo porque es temporada baja y yo necesitaba vacaciones. Le dije, oye, no hay nadie que me pueda abrir. No, señor, así que le conmino a que se retire. Entonces, en definitiva, aquí no hay ni un perro que me ladre, ni nadie que me impida que pudiera venir a abrirme, que no. Bueno, muchas gracias. Colgué, me trepé la barda y entré a ver el castillo, porque había hecho un viaje muy largo que para mí era costoso y único e irrepetible, y entonces conocí de manera subrepticia, y sintiendo que en cualquier momento iba a llegar la policía de Normandía, conocí el castillo, visité el palomar, frente al cual se ponía André Breton a trabajar, visité el jardín interior y me pude hacer una idea de lo que significaba para él salir caminando y bajar hasta el siguiente pueblo, que era un tramo enorme, boscosísimo, donde te podías perder fácilmente, y ahí habría visto él al fantasma al menos en una ocasión, ¿no? Entonces, bueno, pues de esa aventura mía también extrae cosas esta novela y aquí aparecen. Mientras más lo pienso, yo siempre pensé que las novelas eran como los cuentos, que se podían originar por una sola imagen muy fuerte que llegaba a nuestras vidas y de la cual nos teníamos que deshacer, pero no, me doy cuenta que para que una novela exista, son necesarios que se enciendan de manera simultánea varios motores, todos al mismo tiempo. A veces unos funcionan con mayor intensidad que otros, pero todos deben de existir desde el principio. Si tú quieres añadirle otro motor, bueno, quizá ya eso corresponde a otra novela, pero las novelas para existir necesitan 4 motores encendidos, por lo menos, y que sean de distinta índole, que todas enriquezcan el contenido y la aventura. Entonces, para mí, la novela policial es la hija más afortunada de las novelas de aventura en el siglo XX y lo que llamamos el XXI. Y yo Mm, quise seguir escribiendo pues novelas en las cuales se pudiera jugar un poquito con las coordenadas y los límites. ujú. Así que mi preocupación en esta era que la trama policial se difuminara y perdiera fuerza a medida que yo presentaba los expedientes o las conversaciones entre los artistas. Así que bueno, pues la reduje a su mínima expresión. Conversaciones que duraban 15 páginas quedaron aquí en un canijo parrafito. Y el resto me las reservo para mis recuerdos personales. Pero solo cuando era indispensable que una discusión entre los personajes estuviera acompañada por referencias a las historias secretas de todos ellos, esas conversaciones sí crecieron y ahí el lector pues verá reflejadas todas las cosas que investigué. Pero yo creo que la información tiene que estar al servicio de la trama, de la historia principal, y no al revés. Y también estoy convencido que el lector no tiene por qué sufrir todo lo que sufrió el lector al investigar y reunir cada uno de estos datos. Tiene que recibir como el cliente que va a una joyería, solamente las perlas, el oro, las cosas más valiosas y sin moverse más allá de un par de metros, ¿no? Perfecto. Van las últimas tres preguntas, porque ya estamos llegando a nuestro tiempo. La primera es preguntarte, creo yo, que en esta novela la mujer es más una metáfora que una mujer. Ah, Digamos, sí, sí. pareciera ser que tú pones ahí un montón de cosas que piensas o que sientes sobre la mujer. Sí, sí, sí. Mira, es que me di cuenta de que no funcionaba la novela si Ujú. se volvía muy detallada en el plano erótico y en el plano sensual. Ok, Y desde el principio, el diseño de este personaje respondía a eso. Eh, Hay historias que yo creo que no funcionan si uno abre todos los sentidos. En algunas hay que restringir uno o dos. Aquí fue, por ejemplo, lo táctil y vamos a llamarlo así, el séptimo sentido del deseo. Eso lo tuve que reducir a su mínima expresión porque no funcionaba. Si el personaje estuviera guiado solamente por su deseo, por sus pasiones,
pues no necesitaríamos todo lo demás, bastaría con tener una habitación, una cama, y ahí se podría resolver toda la novela, como por cierto, Simenón resolvió algunas de sus novelas, La habitación azul, ¿no? Pero aquí el arco es mucho más amplio, y lo que empuja a Pierre Lenoir a realizar esta aventura es esa añoranza súper fuerte de esa persona, de esa mujer de la cual él está profundamente enamorado. Él está enamorado como el soldado del siglo XI que aparece por ahí, Ujú, el perro ujú, negro de Groenlandia. O sea, ujú, él tiene un amor bastante medieval, ¿no? Que ujú, piensa en la pureza, que no piensa todavía en el sexo, aunque por supuesto lo desea. Y la juventud de Pierre Lenoir y su relativa inocencia me sirvían muchísimo para concentrarme un poco más en el plano intelectual. Ahora ujú. bien, esto no es compatible con el diseño de otros personajes que yo tengo, como el Macetón Cabrera, que sí tiene su parte libidinosa, o Carlos Treviño de No Manden Flores, que, bueno, pueden estar en un table dance viendo las figuras de las bailarinas con una mirada hasta cierto punto eh, psicalíptica, pero no, esta tenía que ser una mirada súper pura, un joven que está descubriendo el mundo y que todavía no sabe todas las maravillas que el amor le puede deparar. Ujú, ujú. La otra es si qué le debemos y qué le debes tú a la literatura francesa. Ay, caray. Bueno, pues lo primero es haberme quedado en Francia con la que es la madre de mis hijos. Ujú. Yo llegué allá sin saber una sola palabra de francés. La ¿En única manera serio? que... Sí, 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 sí. Yo pensé que tú sabías de chiquito. No, 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 Ajá, nunca, nunca. ujú, Yo en México aprendí inglés y ujú, nunca tomé un libro en francés, jamás. Pero ajá, en cambio, los primeros libros que yo leí fueron de literatura francesa. Leí muchas novelas de Julio Verne, de Alejandro Dumas, ¿qué más? Y bueno, poco a poco, cosas más complejas, ¿no? Rabelais, el Marqués de Sade, eh, bueno, muchos de los narradores que tenemos todos en nuestras bibliotecas, y Balzac, por supuesto, y cuando llegué a Francia, me dijeron que si quería quedarme en Francia, porque ya mi pasaporte, mi permiso de turista había expirado, debía conseguir en menos de 15 días un motivo para que me renovaran la visa. Fui a consultar a un abogado y entre las posibilidades que me presentó fue entrar a hacer un doctorado en la Sorbonne. Entonces me fui a hacer el examen de admisión a la Sorbonne sin saber una palabra de francés, porque pensé que el examen de admisión sería como en todos los países, de opción múltiple y fácil de fingir que dominas completamente la lengua. Bueno, jamás había hecho yo algo así tan descabellado, me sentía nerviosísimo, preocupado, pero bueno, no podía imaginar yo pasar un día sin ese amor que yo tenía entonces. Y fui a presentar el examen y para sorpresa mía, eligieron el examen de admisión a la Sorbonne consistía en que cada año eligen por azar a un profesor de cualquier facultad de la Sorbonne y le piden que dé una conferencia de una hora. Al final, los alumnos deben realizar una síntesis para ajá. demostrar su comprensión. Entonces, pues yo fui y para fortuna mía, ese año la encargada fue una profesora del Departamento de Literatura Francesa y nos dio una conferencia sobre la evolución de la lengua francesa a través de la literatura. Y desde que mencionó a Julio Verne, yo dije, esto es lo que yo conozco. Entonces entendí cada palabra, cada referencia, hice una síntesis en español, pero no podía entregarla así, tenía que entregarla en francés. Así que como no me sentí tan frustrado de que no pudiera yo demostrar que había comprendido cada palabra de la charla, y es que me di cuenta que las palabras que se usan para hablar de fenómenos literarios en español, muchas son hermanas de las palabras inventadas desde la lengua francesa. Pues como me sentía tan frustrado, hice un dibujo de una página donde dibujaba yo un edificio con un piso por cada siglo y en cada ventana a una de las escritoras o escritores que habían aportado algo importante. Y pues eso lo hice en 15 minutos y dije, ya terminé. Y bueno, entonces las maestras y las sinodales llegaron ahí escandalizados. ¿Cómo que ya terminó? Bueno, para no hacer la historia larga, me aceptaron. Me dijeron, mira, eh, nuestras instrucciones por escrito fueron realice una síntesis y usted la realizó, así que estamos obligados a admitirlo. Pero a partir de ahora vamos a cambiar la redacción del examen de admisión a la Sorbona
y vamos a poner redacte una síntesis. Y bueno, ahí fue cuando me sentí más editor que nunca, porque de manera muy modesta, por azar, y cuando yo estaba muerto de miedo, me tocó ajustar una errata que sobrevivía en un examen de admisión de la Sorbona. Entonces, pues me quedé gracias a esa amabilidad de los franceses. Yo eso siempre se los voy a agradecer. Eso me permitió quedarme con la mamá de mis hijos, fundar una pequeña editorial, tener a mis 3 hijos, etcétera. Y ahí acentué, más bien intensifiqué mi contacto con la lengua francesa, pues porque era cada vez más difícil conseguir libros en español o en inglés, y en cambio libros en francés estaban en cada esquina. Así que pues ahí descubrí a Houellebecq, que yo no había leído, a Carrer, a muchísimos autores contemporáneos, a Virginie Despentes, y bueno, pues puedo decir que es una de las literaturas que más he gozado, a la parte de la norteamericana y todas las hispanoamericanas. Si no hubiera vivido yo en Francia entre el 2000 y el 2008, finales del 2007, jamás hubiera yo escrito esta novela. Creo que necesitaba yo vivir ahí como un ciudadano más, un estudiante, para enamorarme de esa ciudad, para comprender por qué representa un placer el acompañar un queso con un vino en ese país, y también para toparme de frente con mucha regularidad con exposiciones en torno al surrealismo. Entonces, estas novelas se fueron nutriendo de pequeños hallazgos maravillosos. Un día descubrí que Porfirio Díaz estaba enterrado en el cementerio de Montparnasse y que los exiliados latinoamericanos lo habían convertido en una especie de santo. Otra vez me contaron la maravillosa historia de Robert Desnos, cuando estuvo leyendo el tarot a otros presos como él en las cárceles nazis. Y bueno, pues la presencia de Bretón allá es determinante. Después de él, me parece que nadie ha tenido tal presencia y tal capacidad de decisión sobre el futuro de la literatura. Él prohibió que sus colegas escribieran novelas y los iba desterrando del surrealismo a medida que las escribían, pero él tuvo que aceptar en un momento de su vida que hay cosas que solo se pueden decir con una novela, con este mecanismo de refutar al destino, y aunque se resistió hasta el último instante en que le reconocieran como novelas, esos son los vasos comunicantes y Nadia, por poner solo 2 ejemplos. Hay personajes, hay una historia, hay distintas anécdotas y distintos intentos de esos personajes por vencer al destino, y sobre todo pues esa prosa de Bretón, que es también la prosa de un poeta, que siempre está viendo las coincidencias, el azar, las maneras como el destino se manifiesta por vías sutiles en lo cotidiano, y sobre todo pues lo maravilloso, los sueños, el enamoramiento, la belleza. Y bueno, traté yo de que también ese lado de Bretón, de verdadero poeta iluminado, estuviera presente en alguna medida en el libro, porque realmente lo admiré tanto que es uno de los escritores que me hubiera gustado conocer con vida, como es el caso de Beth Raven, o de Edward James, o del mismo Robert Desnos, por supuesto. Y bueno, dado que no tuve la fortuna, pues para eso escribió uno novelas, para inventarse un pretexto para platicar con ellos por otras maneras, por otras vías, perdón. Y bueno, la última es 2 preguntas en una, que sea Claro. lo más breve que pueda, porque ya estamos sobrepasados de tiempo. Es si Pierre Lenoir eres tú, y si esta es tu novela más literaria. Sí, no, fíjate que desde el principio no deposité un solo recuerdo mío en Pierre Lenoir. Pierre Lenoir, pues sería, perdón, más bien Pierre Lenoir tiene un alma completamente pura. Él estaba terminando el liceo cuando su abuela muere, sus papás desaparecen y él se ve obligado a trabajar. Así que él no ha tenido tiempo de enamorarse porque ha tenido que trabajar todo el día. No ha tenido tiempo de defender sus convicciones porque estaba demasiado ocupado en la supervivencia, y la manera como él va descubriendo el mundo me facilitó resaltar mi admiración por los surrealistas. No es lo mismo que un personaje desencantado se acerque a poetas malditos por enésima vez,
a que un joven que sale de la prepa se encuentre con poetas por primera vez en su vida y les pregunte cómo se tiene uno que acercar a la mujer amada para que ésta no se le desaparezca entre las manos, como hace Marisca todo el tiempo. Así que, yo creo mucho en esto que decía Bakhtin, que hay que sacar los pies de la propia novela para que aparezcan los verdaderos protagonistas, los personajes imaginarios. Y eso dice desde Los Minutos Negros. Sin duda, es inevitable que tengan, para empezar, mi propio lenguaje, pero es muy curioso cómo ellos te van exigiendo sus propias expresiones, su ritmo y su árbol hecho de palabras. Desde que aparece uno de esos protagonistas, uno tiene muy claro cuáles son las palabras que la gente dice alrededor de él, cuáles son las palabras escondidas en alguna parte de su alma que determinan su aventura, cuáles son las palabras que él nunca pronunciaría, y también cuáles son las palabras que son como sus brújulas visibles, las que sí alcanza a ver y que guían su caminado, ¿no? Entonces, eso es a mí lo que me interesa de los personajes, que son una especie de árbol hecho de palabras que tiene que crear un bosque frondoso cuando encuentra a los demás personajes. A pesar de la diversidad de colores, de temas, de frutos, eso tiene que ser muy armónico y tienen que crear un camino sombreado al cual llamamos la novela. Perfecto. Muchísimas gracias. Un Gracias, abrazo Mónica. enorme. No va a haber una mejor entrevista después de esta, ninguna tan inteligente, ya lo Un sé. abrazo enorme. Así que esta fue Gracias. la cima de todo esto. Gracias, Mónica, Muy te agradezco amable. mucho.